Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Se agrava la crisis humanitaria en el sur de Bolívar por los combates entre el ELN y el Clan del Golfo. Más de 7.000 familias permanecen confinadas en municipios y corregimientos de Santa Rosa del Sur y Montecristo. No hay alimentos, combustible ni tampoco hay transporte. Entre tanto, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en el departamento de La Guajira por el aumento de la violencia. Riohacha, Dibuya y San Juan del Cesar fueron identificados como municipios en riesgo por cuenta de las disputas entre grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta amanece con alerta naranja por las fuertes lluvias de las últimas horas. El aguacero de 4 horas de ayer deja más de 60 barrios, tiendas y centros comerciales inundados. La alcaldía inició ya un censo para establecer el número de damnificados. La defensa del expresidente Álvaro Uribe continúa preparando la apelación luego de que la juez 44 de Bogotá lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. La apelación de la condena la estudiarán 3 magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. La apelación escrita por parte de la defensa del mandatario será presentada el próximo 13 de agosto. La alcaldía de Bogotá denunció que niños de la comunidad Emberá fueron encontrados borrachos mientras sus padres estaban de fiesta en el Parque Nacional. Los indígenas se negaron a permitir el traslado de los menores a un espacio seguro para su bienestar físico y emocional. Continúan los operativos del CTI de la policía en búsqueda de César Manríquez, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien tiene una orden de captura despedido el pasado 29 de julio por su presunta participación en la red criminal que saqueó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Este lunes 4 de agosto rotará el pico y placa en Medellín y el área metropolitana para vehículos particulares y motos. Se estima que con la medida salen de circulación entre 200 y 250 mil vehículos diariamente. Un juez de Caquetá, de Florencia, condenó a 32 años de cárcel a Manuel Ranoque, el papá de los hermanos Mucutuy, que lograron sobrevivir en las selvas del Guaviare tras el accidente aéreo en 2023. El hombre fue declarado responsable de abusar sexualmente de su hijastra de 10 años. Familiares de desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín rechazaron la exclusión de la unidad de búsqueda de las labores en La Escombrera. 3 organizaciones pidieron en las últimas horas articulación entre la Jurisdicción Especial para la Paz y esta entidad humanitaria a propósito de cumplirse un año de la intervención en el que han sido hallados 6 cuerpos. El ministro de Igualdad, Carlos Rosero, presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro tras 5 meses en el cargo al que llegó para reemplazar a la vicepresidenta Francia Márquez. A la cartera llegará ahora Juan Carlos Florián. La ex canciller Laura Sarabia vuelve al gobierno nacional, esta vez lo hará como embajadora ante el Reino Unido. Su designación ya está en curso y se espera el anuncio oficial en los próximos días. En medio de un operativo de movilidad en la avenida Sexta en la ciudad de Cali, un grupo de ciudadanos agredió a golpes a varios agentes de tránsito. En video quedó registrado el momento en que varias personas atacan a los funcionarios en plena vía pública. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premio. Bienvenidos, muy buenos días, son las 5 de la mañana, 35 minutos, un gusto acompañarlos en este amanecer. Aquí estamos desde Blue Radio, hoy es lunes, es 4 de agosto, es una semana diferente y va a ser una semana muy movida por cuenta de la condena al expresidente Álvaro Uribe. Tenemos el 7 de agosto, que es el festivo metido en la mitad de esta semana. Las noticias, pero también a esta hora, temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Feliz inicio de semana para usted, para todos los oyentes. Redes sociales que tienen varias tendencias. Si le parece, empecemos con un numeral viral en las redes sociales que es Gracias Guerreras. Esto por la participación de la selección Colombia femenina en la Copa América. Casi, otra vez, por poquito, Colombia campeón, ganó Brasil al final desde el tiro penal y esta tendencia da mucho de qué hablar. Nos sobró un minuto, pero fue un partidazo, ¿no? Sí, al final 8 goles en una final, imagínese, 4-4.
Colombia hizo gol en el minuto 80 y pico, 87, íbamos 4-3 y en el descuento empata 4. Brasil. Sí. Vamos al extratiempo. Y empiezan en el extratiempo ganando las brasileñas, luego ya también se iba a acabar el partido, logra empatar Colombia, El tiro los libre 12 de la pases. colombiana, maravilloso. Luego, desde los 12 pasos, esto era uno Gran sí, partido. otro no, 2 no, era haciendo fuerza a todo el mundo, se logran superar los 5 cobros y luego ya en el 7º cobro la suerte fue para las de Brasil. Volvieron a Colombia, ya están en nuestro país las jugadoras de la selección Colombia femenina y siguen siendo la tendencia con ese numeral, dándole las gracias por esta participación de nuevo en la Copa en Ecuador. Perdimos, que es un poquito de suerte también el tema de los penaltis, perdimos, pero el mensaje y la actuación del equipo de la selección femenina fue gigante, son grandes jugadoras, gran camada, gran generación de jugadoras en el fútbol femenino. Sí, señor, y por eso pues siguen los mensajes a ellas. Ahora, Néstor, ¿qué es lo que pasa? Final de la Copa América de Mujeres 2010, llegamos a la final, se perdió. Final de la Copa América en 2014 de las mujeres, se perdió. Cuartos en Olímpicos contra España, empiezan ganando 2-0, también se perdió. Y ahora lo que pasó en Ecuador este fin de semana, mejor dicho, siempre estamos ahí con el casi y no se ha podido en el fútbol femenino y ni hablar del masculino, que es la otra comparación que hacen en redes sociales. Ellas sí, ellos no tan bien. También es tendencia esta mañana en redes sociales, numeral Yo marcho con gallardía, es un numeral que desde ya comienzan a impulsar todos los militantes del Centro Democrático con esa frase. Marchar con gallardía, están convocando a la movilización en las calles del país el próximo festivo, jueves 7 de agosto, de cara a la condena contra el expresidente Álvaro Uribe. El partido del expresidente está invitando a las calles y desde ya eso es tema de conversación. Lo de gallardía es por la frase con la que de la jueza descalificando, la jueza atacando a los hijos del a los hijos, pero iba Uribe. dirigido a Tomás en la molestia de ella, porque recuerde que antes de empezar la audiencia, por ejemplo, Blue Radio ya había confirmado el monto de la pena, porque ya teníamos en nuestro poder esa sentencia. Y fue Tomás Uribe, el hijo del expresidente, el que el viernes también lo trina en sus redes sociales. Y entonces por eso la molestia de ella, hablando de que eran muy valientes para trinar la sentencia, pero no para acompañarlo con gallardía en el juicio, en las audiencias cuando asistió a Palo Quemado, y eso provoca el cruce de mensajes del expresidente Uribe, que no se quedó callado y le pidió a ella, a la jueza Sandra Heredia, no meterse con su familia. Por eso la marcha ya cogió ese título, Marcho con gallardía. También es tema de conversación esta mañana, Néstor, Vicky Dávila, la candidata presidencial, Day Vázquez y Nicolás Petro, por el capítulo de los chats que ha publicado la precandidata de un episodio en la campaña del entonces candidato Gustavo Petro. Y por último, le tengo que mencionar muy rápido una tendencia final, ETV, porque se le vino el mundo encima al presidente de ETV por lo que dijo en el Consejo de Bogotá, la comparación comparando de ETV a la empresa con una mujer, solteras. con la madre soltera. Sí, señor, por eso es tendencia, aunque ya se ha disculpado de nuevo, sigue como tema de conversación. Ya les voy a contar sobre la ETV, antes la historia. Los chats los publica Vicky Dávila, un poco como periodista, un poco como candidata presidencial. Chats que están en el expediente, lo confirma Day Vázquez, que era la mujer de Nicolás Petro. Chats que demostrarían los desórdenes del presidente Petro que vienen desde la campaña electoral. Son chats que se cruzan ellos y en esa época eran, por supuesto, pareja. Chats que demostrarían cómo intentaron ocultar la realidad personal íntima en ese momento de Gustavo Petro, candidato presidencial. Y hay pronunciamiento este fin de semana del expresidente Gustavo Petro y pronunciamiento de Nicolás Petro diciendo que esos chats son manipulados. En Barranquilla ocurre la historia. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Le cuento que la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila encendió la polémica este fin de semana con la revelación de chats que harían parte del expediente de más de 1.600 páginas que, recordemos, Daisuris Vázquez entregó en marzo del 2023 a la Fiscalía como parte de las pruebas que sustentó en su momento en contra de Nicolás Petro por su proceso de presunto enriquecimiento ilícito y también con información sobre lo que habría sido la campaña presidencial Petro 2022. Pues Dávila inicialmente dio a conocer lo que para ella constituye evidencia de excesos
del entonces candidato presidencial en fiestas. Son fragmentos de 6 conversaciones realizadas en diferentes momentos en las que Daisuris habla con Nicolás cuando eran pareja sentimental. Todo gira en torno a preocupaciones sobre el comportamiento del entonces candidato justamente cuando estaban de rueda por diferentes ciudades del país. Esto fue con lo que Vicky Dávila presentó estos chats a través de sus redes sociales. Aquí están las pruebas que el país quería conocer contra Gustavo Petro. Mujeres, licor, rumba problemática y mucho más. El desorden en el comportamiento de Petro viene desde la campaña presidencial. De eso hay evidencia técnica en la Fiscalía. Ya en el gobierno se le convirtió en un problema que afecta su desempeño como presidente. Por eso no es intimidad. Llama la atención que, por ejemplo, una de estas conversaciones se dio el 22 de octubre de 2021. Allí se hablaba de una preocupación por una fiesta que se estaba realizando en un hotel de Barranquilla en la previa a lo que debía ser un viaje a Ibagué, donde tenía un evento de campaña. Pues esta fecha coincide con un evento que fue realizado el jueves 21 de octubre en La Boquilla, Cartagena, y que posteriormente se supo que el candidato se había trasladado hasta Barranquilla. Por eso Nicolás estaba tan involucrado en la actividad, o por lo menos en toda la logística en torno a lo que hacía su padre. En otros fragmentos también de chat revelados por Vicky Dávila, Daisuris alerta a Nicolás que debe estar concientizado de lo que puede pasar producto de estas fiestas excesivas en hoteles, en las que, cito, habría mujeres de la calle, y también se habla de un coronel que es el que supuestamente le conseguía a estas mujeres. Incluso también hablan del temor que tenían de que apareciera un video entre el candidato de ese momento presidencial y travestis. También se habla del licor del candidato en Guayabado y más. Y hasta del temor que llegaron a tener en medio de la campaña de que se filtrara un video. Las publicaciones fueron respaldadas por Daisuris del Carmen Vázquez, quien a través de su cuenta de X dijo que esto hacía parte de las pruebas que ella en su momento había presentado a la Fiscalía. Incluso en un segundo trino advirtió que a ella no le importaba la vida privada de nadie, sino se interesaban por su seguridad. Y es que tengamos en cuenta que hace más de 4 años a Daisuris del Carmen le retiraron su esquema de seguridad de presidencia ante lo que supuestamente habrían sido malos usos del mismo. Pues Nicolás respondió en sus redes sociales también con un video en el que llamó a todo esto un montaje en medio de lo que sería un sicariato moral contra él y su familia. Las imágenes montadas por la señora Vicky Dávila no son más que un vil montaje. Esto no es más que un intento de asesinato moral por parte de la señora Vicky Dávila en contra de nuestra familia. Hemos ordenado a nuestro equipo jurídico que actúen inmediatamente para proteger la dignidad de nuestra familia. Nicolás cuestiona varios elementos, entre estos, por ejemplo, cómo fueron presentados los mensajes que no corresponderían en apariencia a ningún tipo de plataforma conocida como WhatsApp o Signal. Sin embargo, también a través de sus redes sociales, Vicky Dávila reveló pantallazos, o por lo menos un pantallazo de lo que sería la conversación original a través de WhatsApp, y también lo que sería la copia de estas conversaciones, dejando ver que lo que habría hecho ella sería una ilustración de cómo había transcurrido estas conversaciones a través de los chats revelados. Sin embargo, quedan por supuesto las dudas y los cuestionamientos sobre qué tan real sería, pero insiste ella en que todo esto hace parte de este expediente de 1.600 páginas de chats que desde marzo de 2023 tiene en su poder la Fiscalía. Néstor. Entre tanto, Barranquilla hoy amanece con 27 grados. Vanessa, gracias. Ahora 5 de la mañana, 44 minutos. Y hablando de desórdenes, Juan Carlos Florián será desde esta semana el nuevo ministro de Igualdad. Renunció Rosero, que fue el fugaz ministro, Carlos Rosero, para ser reemplazado por este señor Florián, que abiertamente ha reconocido ser un trabajador sexual. El presidente Petro lo reconoció. Dijo, ustedes recuerden, hace unos días en un Consejo de Ministros, el presidente Petro, que él se perdió con Florián, que estaban leyendo a Marx en París, y que Florián era dirigente que había promovido el Sindicato de Trabajadores Sexuales Homosexuales en París. Será el nuevo ministro de Igualdad del gobierno de Gustavo Petro. Miguel Garzón. Buenos días, Néstor. Desde San Andrés y Providencia, el hasta ahora ministro de Igualdad y Equidad, Carlos Alfonso Rosero, compartió su carta de renuncia a la cartera para dar paso a Juan Carlos Florián, quien se venía desempeñando como viceministro de Juventudes en el ministerio. De acuerdo con información conocida por Blue Radio, el presidente Gustavo Petro le había pedido la renuncia a Rosero el pasado miércoles en una reunión que sostuvieron ambos en la Casa de Nariño. En su carta de renuncia dirigida al presidente, Rosero hace énfasis en su
5 meses de gestión que iniciaron el pasado mes de febrero y destacó de su gestión la reorganización del ministerio y también de su presupuesto, abro comillas, una reorganización que lideré con el propósito de blindar al presupuesto encargado al Ministerio de la Codicia y la Corrupción, explica en la misiva. Ahora Juan Carlos Florián será el nuevo ministro de la Igualdad. Recordemos que él fue actor de contenido para adultos y actualmente es viceministro de Juventudes en el ministerio. Incluso su designación en ese cargo fue defendida por el presidente Gustavo Petro en un consejo de ministros en el que dejó en evidencia sus diferencias con la vicepresidenta Francia Márquez. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales del Bois de Boulogne en París. Yo estuve hablando con ellos de Marx, si quieren saber qué hacía en París. Con el libro de Marx, subrayado por mí, porque me lo he leído 2 veces. Y le prometí a Florián que iba a ser viceministro. Y ustedes lo están echando. El saliente ministro Rosero es antropólogo afrocolombiano, líder social y activista por los derechos afro, y recordemos llegó al ministerio el pasado 27 de febrero en reemplazo de la vicepresidenta Francia Márquez. El ahora ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián, es politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana con una especialización en redes de intervención pública de la Universidad Tecnológica de Buenos Aires. Además trabajó en la Embajada de Colombia en Francia como multiplicador de Colombia nos une en el consulado de París. Miguel Garzón, Blue Radio. Miguel, gracias. No hay mayor pista de qué hizo Florián en París fundando el sindicato de Guagua, como dice el presidente Gustavo Petro. Leo la descripción que Florián hace de sí mismo. Este es el nuevo ministro de la Igualdad que escribe en su red social en Twitter: soy degenerada y puede que vaga, pero es mi trabajo cobrar por servicios sexuales. También me gustan las drogas. Este es el nuevo ministro de Igualdad en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Son las 5 de la mañana, 47 minutos. Bienvenidos. La controversia en Bogotá la intenta apagar con unas disculpas, con una retractación, Diego Molano, que fue ministro de Comunicaciones y ahora es el presidente de la ETV, que en una desafortunada frase comparó la situación de la ETV con una madre soltera. Dijo que cada 4 años tenía un pretendiente nuevo. Intentó hacer una analogía que le quedó muy mal construida y tiene que pedir disculpas públicamente. A esta hora, Giovanni Quintero. Néstor, buenos días. Literalmente se le vino el mundo encima al presidente de la ETV, Diego Molano Vega, por una declaración ayer durante su intervención en el Consejo de Bogotá en la sesión de la Comisión de Hacienda. Mientras hablaba de la discusión actual o de la situación actual de la empresa, comparó la compañía de telecomunicaciones con una madre soltera que cambia de novio cada 4 años y de ahí la polémica. Estas fueron las declaraciones que hoy son virales en redes sociales. Oiga, ¿qué pasa con la ETV? La ETV es como una madre soltera. Es como una madre soltera. ¿Sí, cómo así? Sí. Lo que pasa es que la madre soltera cada 4 años se levanta un novio diferente y los hijos dicen, llegó el nuevo padrastro. Y cada 4 años con un padrastro diferente y cada padrastro quiere hacer cosas diferentes. Al presidente de la ETV le llovieron literalmente las críticas, especialmente de sectores del pacto histórico del Partido Liberal. Lo criticaron porque consideran que referirse de manera ligera a las madres solteras en un país como Colombia, marcado por la violencia, el desplazamiento y un alto número de víctimas, no solo es irresponsable, sino que desconoce las realidades sociales que llevan a mujeres a esa condición. Ante la andanada de críticas y durante la misma sesión en el Consejo de Bogotá, el presidente Molano ofreció minutos después excusas por sus palabras de comparación en un video de 35 segundos. Quiero ratificar las excusas que presenté en el Consejo de Bogotá por un símil errado que utilicé en ese recinto sobre las madres cabeza de familia. Yo mismo en mi familia tengo a mujeres que amo, que son madres de cabeza de familia y que veo todos los días cómo luchan para salir adelante. Ratifico mis excusas por haber utilizado esa expresión y seguiré trabajando para que con la tecnología... Pese a las disculpas, hoy al presidente de la ETV sigue siendo muy criticado en redes sociales también porque le recuerdan que decir que
tiene mujeres en su familia no es el principal argumento para ofrecer este tipo de disculpas, que fue lo que dijo en el video publicado para aclarar la polémica, Néstor. Que no aclaró nada, gracias, es equivocación tras equivocación. Gracias, Giovanni. 5:50 a.m. Fue condenado 32 años de cárcel Manuel Ranoque, que es el padre de los niños Mucutuy, que estuvieron perdidos, recuerden ustedes, en las selvas de Colombia, en el Guaviare. 40 días desaparecidos, sobre ellos hicieron películas. Quien los rescató hoy es ministro de Defensa. El papá, el señor Ranoque, había abusado de su hijastra, y si no hubiera sido por la visibilidad del caso no se produce esta condena. Alejandra Bello. Néstor, buenos días. Manuel Ranoque, conocido por ser el padre de los niños Mucutuy, ha sido condenado a 32 años de cárcel. Una jueza penal de Florencia, Caquetá, lo halló culpable de acceso carnal violento y actos sexuales agravados contra su hijastra de 10 años, Leslie Mucutuy, delitos que cometió entre 2020 y 2023. Este caso, que conmocionó a Colombia, salió a la luz pública tras el rescate de los menores de la selva del Guaviare. Mientras Ranoque participaba en las labores de búsqueda, asegurando que sus hijos eran lo más importante, la familia de su esposa, Magdalena Mucutuy, ya sospechaba de sus maltratos. En el documental de Netflix sobre el caso, la abuela Fátima Mucutuy afirmó que los niños se escondían de él, especialmente Leslie. Yo sabía lo que estaba pasando. Leslie no quería, que le encontrara porque no quería ver a Manuel. Es verdad que él maltrató a mí, que le cogió y le dio con una rula. Planera hasta, ¿no? Y acá ella tenía, porque el cabello fue que le defendió que él le iba a mochar la cabeza. Después del rescate, cuando Leslie y sus hermanos fueron acogidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la niña relató a las autoridades los maltratos de los que era víctima. La fiscalía usó su testimonio y el de otros familiares como pruebas contundentes para la condena. Este fallo se produce mientras los 4 hermanos inician una nueva etapa. A 2 años del rescate, el ICBF confirmó que los menores han regresado a casa de su familia materna, donde continúan recibiendo el apoyo de psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales. Alejandra Bello, Blue Radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir. Desde Qingdao en la China salió el primer vagón del metro de Bogotá. Ya viene a Colombia, lo anuncia el alcalde Carlos Fernando Galán. Ese metro que están fabricando fue despachado el 3 de agosto, llegará a Colombia a finales de septiembre, comienzos de octubre. Por supuesto, un viaje marítimo que será toda una aventura de casi 2 meses. El anuncio del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Ya viene en camino el primer tren del metro de Bogotá. Estas imágenes que están viendo, que quiero compartir con ustedes, son las imágenes de los primeros vagones, de los vagones del primer tren del metro de Bogotá saliendo de la fábrica de Changchun en China el 25 de julio pasado. Esos vagones salieron de allí, llegaron al puerto de Qingdao en China, fueron subidos ya al barco y arrancaron el 3 de agosto, es decir, hoy domingo, en China, el viaje hacia Bogotá. El metro de Bogotá. Estupenda noticia, por supuesto, para la movilidad en Bogotá. No es cierto que el tren sea de papel. Son 6 vagones, 2 con cabina, 2 con control. El primero llegará a Cartagena el 7 de septiembre, que es una estupenda noticia que nos abre la expectativa de que pronto vamos a tener el metro de Bogotá. Son las 5 de la mañana, 54 minutos. Hablando de Bogotá, llegó a la ciudad la selección femenina, que perdió en la última jugada la posibilidad del título en la Copa América. Fueron ellas las subcampeonas. Juan Camilo Vargas. Néstor, final histórica, pero muy decepcionante para el fútbol de nuestro país, pues tuvimos la Copa hasta faltando apenas segundos para el final de los 90 minutos. La tricolor se fue arriba con gol de Linda Caicedo, Brasil empató de penal, un autogol de Tarciane volvió a darle la ventaja a Colombia y la verde amarela volvió a igualar. Y al 88 Mayra parecía entregarle la Copa al elenco nacional, pero la inacabable Marta, 5 veces Balón de Oro, marcó un golazo para el 3-3 que obligó al tiempo extra. En la prórroga Marta marcó nuevamente y puso arriba a Brasil, y Lacey Santos con un golazo de tiro libre mandó la
la final a definición por penales. Por Colombia fallaron Manuela Pavile, Isis Santos y Yorelín Carabalí para darle a Brasil su 9ª Copa América Femenina de la historia. Cata Usme, aunque marcó su penal, se fue impotente, pues parece este sería su último certamen a nivel de selecciones. Hoy estuvimos a un minuto. Puta, qué rabia que se nos haya escapado, pero bueno, no tengo nada que decir ni que reprocharle al equipo. Escuchábamos a Catalina Usme después del partido. La selección, que sumó su 4º subtítulo a nivel continental en la categoría femenina, ya volvió a territorio colombiano. Ayer el grupo arribó a Bogotá, donde fue recibido con aplausos y ánimo a pesar de la derrota. Cata Usme volvió a dar la cara, esta vez en el aeropuerto, y aunque con más serenidad y cabeza fría, volvió a verse decepcionada por el resultado del juego. Que gracias, ¿qué más les podemos decir? Sí, ver lo que el fútbol femenino tiene ahora es todo lo que nosotras hemos soñado, así que a esa niña les espera un futuro maravilloso. Colombia ahora se concentra en la Liga de Naciones de la Conmebol, que serán las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de 2027 de Brasil. El debut será el 24 de octubre ante Perú en Cali y la vuelta en Ecuador el día 28. Juan Camilo Vargas, Blue Radio. Juan Camilo, gracias. La grosería, el madrazo, se nos salió a todos seguramente porque efectivamente perdimos en el último minuto. Son las 5 de la mañana, 56 minutos. En los Estados Unidos, el presidente Trump echó a la comisionada, la mujer que maneja las estadísticas de empleo, el equivalente al director del DANE en Washington, porque no le gustaron los datos de desempleo que están reportando. Dice él que fueron cifras manipuladas desde adentro de su gobierno. Es decir, Trump también allí declarándole la guerra, diciendo que sus empleados lo traicionan. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Erika Markentefer, a quien califica, es el nombre de ella, quien califica al presidente Trump con una cuota política de Joe Biden que está manipulando los reportes. La rabia de Trump se desprende del más reciente reporte de la tasa de desempleo en Estados Unidos, donde la creación de puestos de trabajo estuvo por debajo de lo esperado, con tan solo 73,000 puestos de trabajo y se esperaban unos 100,000. Y además se evidenció una pérdida de trabajos en el sector de las manufacturas. En las últimas horas el presidente reiteró que ya se resolvió el problema al echarla. We'll be announcing a new statistician sometime over the next 3-4 days. We had no confidence. I mean, the numbers were ridiculous what she announced, but that was just one. Vamos a anunciar una nueva estadística en algún momento durante los próximos 3 o 4 días. No teníamos confianza, los números son ridículos, lo que ella anunció, pero solo fue un número negativo, todo lo demás parecía estar bien. Vamos a ver qué pasa. Y ustedes recuerdan que esta mujer justo antes de la elección salió con unos números fenomenales en favor de Biden, decía el presidente Trump. La comisionada llevaba más de 20 años en el gobierno federal. Y hablando de despidos y renuncias, otra que es relevante para nosotros es la de Adriana Kugler, colombo-estadounidense, quien es gobernadora de la Reserva Federal y presentó su renuncia en los últimos días. Trabajará hasta el 8 de agosto y renuncia en medio de presiones durísimas de Trump a la Reserva Federal para que bajen las tasas de interés y de pedirle a su presidente Jerome Powell que también renuncie. El periodo de Kugler, quien es la primera latina en la historia en llegar a la Junta de Gobernadores de la Fed, iba hasta enero del 2026, Néstor. Esta es Blue, más que radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio.
La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Las 6 de la madrugada, 40 segundos. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos. Hay una noticia urgente. Esta mañana, los abogados defensores del expresidente Álvaro Uribe van a dar el primer paso en su estrategia de defensa. Van a presentar a las 8:30 de la mañana una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá contra la decisión de la juez Sandra Heredia del viernes de la semana pasada, que ordenó la detención inmediata y obligatoria del expresidente Álvaro Uribe. Es una tutela que alega que le han violado los derechos al expresidente Álvaro Uribe, que dice que hay sentencias de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, que garantizan la libertad del detenido hasta que se surta el trámite de la segunda instancia, que fue lo que alegó la defensa en la audiencia del viernes. La juez negó esa solicitud, ordenó la detención inmediata del expresidente para cumplir la condena de 12 años en casa por cárcel por 2 delitos: soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Así que hoy comienza esta mañana la batalla jurídica de los abogados del expresidente. En la tutela van a alegar que la privación de la libertad debe ser excepcional y máximo cuando el condenado ha asistido y comparecido a todo el proceso y no tiene intenciones de evadir la justicia. ¿Qué es lo que no tiene seguro la juez? La tutela busca tumbar 2 argumentos de la jueza Heredia para ordenar la detención inmediata, la de casa por cárcel, contra el expresidente Uribe. Dijo ella que Uribe tiene un amplio reconocimiento internacional y que podría fugarse del país sin cumplir su pena, su sentencia. La verdad, no creo que haya nadie en Colombia que vea al expresidente huyendo, saliendo del país. Y dijo ella, la juez, que tenía que enviar a Uribe a casa por cárcel porque era la manera de conservar la convivencia pacífica del país. Al revés, lo que está pasando es que esta semana el uribismo, el Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe, anuncia movilizaciones callejeras. La suerte está echada. La decisión final en la apelación la tomará la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que está integrada por 3 magistrados en cuyas manos está la suerte del expresidente Uribe. Son magistrados que tendrán la posibilidad de revocar parcial o totalmente la condena de la juez Sandra Heredia: Manuel Merchán, Alexandra Osa y Leonor Oviedo. 2 hombres y una mujer que tendrán, a partir del miércoles de la semana entrante, cuando se presente formalmente la apelación, tendrán el estudio del caso intentando evitar la prescripción. La fecha de la prescripción del vencimiento de términos es 16 de octubre. Así que ellos tendrán en la práctica 2 meses para estudiar el caso de Álvaro Uribe. La juez Heredia ordenó la detención inmediata y por eso el expresidente Uribe amanece en su casa, la Caballeriza de Río Negro, la Casona en Antioquia, aunque técnicamente no ha ido el IMPEC a la reseña, porque es cuestión de horas, para que el juzgado notifique al Instituto Penitenciario para cumplir con ese otro requisito. Informa el IMPEC que deben suceder 3 cosas: de la boleta de detención o encarcelamiento, que la emite el centro de servicios, y ahí comenzará el trámite de la reseña; que los abogados de Uribe notifiquen al juez oficialmente que Río Negro será el lugar de reclusión y que se haga la reseña, se asigne esa casona a un establecimiento de reclusión en el departamento de Antioquia. Después de la tutela, que repito, será presentada esta mañana, el segundo paso de la defensa de Uribe será radicar la apelación. Y a propósito de este caso, el otro enfrentamiento ocurre alrededor de él, es entre el senador Iván Cepeda
con el hijo del expresidente Álvaro Uribe, Tomás Uribe. Este fin de semana le respondió a Tomás sus mensajes en redes sociales, mensajes en los que Tomás Uribe invitaba al senador Cepeda a entregarse a autoridades de Estados Unidos por sus vínculos con las FARC. Dice Cepeda que si quiere se ven en los juzgados como ya se vio con su papá. Es decir, Cepeda está en plan de desafiar. Tomás Uribe ha cobrado mucha más visibilidad en este caso, después de que el viernes la juez Sandra Heredia cuestionara la gallardía de los hijos de Uribe, que publicaron antes de la audiencia que la condena, la sentencia completa, iba a ser de 12 años de cárcel. Mencionó allí la juez Heredia también a Blue Radio, porque aquí anticipamos la condena. No le gustó que eso sucediera y termina la juez acusando de falta de gallardía a los hijos del expresidente Álvaro Uribe, es decir, metiéndolos al ring de la controversia política. Por esa frase de falta de gallardía, el Centro Democrático está promoviendo la marcha del jueves, que es festivo 7 de agosto, la llamaron la marcha de la gallardía, y están invitando a los seguidores del expresidente Uribe a salir a la calle para exigir la revisión de la condena. Obviamente era inevitable la utilización política de la sentencia judicial. Bienvenidos, vamos a hablar de la controversia, por supuesto que hay que respetar, que no quiere decir que no se pueda opinar o que no se pueda controvertir. Un gusto saludarlo, ya les voy a contar, hablando de problemas con la justicia. El que no aparece ante la justicia en Colombia es César Manrique, que es un hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro, fue su director en la función pública, está implicado hasta las cachas en el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. La semana pasada ordenaron su captura, es otro de los fugitivos, ahora el CTI lo busca en Barranquilla, en Bogotá y Medellín, en donde no aparece. Es el segundo de los cercanos al presidente Petro que se vuela. El primero fue Carlos Ramón González, que está en Nicaragua por cárcel, la Nicaragua de Daniel Ortega, en donde muy probablemente van a terminar algunos de estos ilustres petristas que están en problemas judiciales. Por este caso, esta mañana el abogado Gustavo Moreno, que es representante de Sneider Pinilla, pidió protección de las autoridades después de que la unidad investigativa, la de Noticias Caracol, reveló anoche el video en el que se ve a Barreto, Luis Carlos Barreto, que era subdirector de esa unidad de gestión de riesgo, y a su abogado Edgar Rigueros intentando sobornar a Sneider Pinilla, a quien le ofrecieron el 5%, que eran 3.000 o 4.000 millones de pesos, para que no hablara, como efectivamente terminó hablando. Un video que es de hace un año, cuando estaban haciendo el gran escándalo, la gran mancha de corrupción en el gobierno del presidente Petro. Hablando de Petro, les contaré de la vergüenza del día. Va a ser una semana de reorganización del gabinete. La primera cara nueva, ojo, es la de Juan Carlos Florián, que es el actual viceministro, actor porno, que se declara a sí mismo como un trabajador sexual. Este señor será ministro de Igualdad, tercer cambio en el ministerio, una vergüenza. Francia Márquez fue la primera ministra de Igualdad, después vino el fugaz Carlos Rosero, que duró 5 meses. Este fin de semana la Casa de Nariño publicó la hoja de vida de Florián para el cargo, tras la renuncia del señor Rosero. Este Florián es el que se identifica, a sí mismo como un trabajador sexual, como una degenerada, que también le gustan las drogas. De su paso por Francia, cuando era supuestamente dirigente sindical, no hay mayores pistas. Laura Sarabia, hablando de reorganización, será embajadora del gobierno Petro. Fue canciller, salió mal de la Cancillería, pero será embajadora en el Reino Unido, quinto puesto que ocupa ella en el gobierno, que tiene una inmensa capacidad para saltar de puesto en puesto. Fue directora del DAPRE, del Departamento de Prosperidad Social, canciller, jefe de despacho, y en 3 años ocupará un quinto puesto. Repito, será embajadora de Colombia en Londres ante el Reino Unido. Esta mañana es crítica la situación en Santa Marta por cuenta de las fuertes lluvias que han amargado la celebración de los 600 años de Santa Marta. Lluvias en las últimas horas que inundaron centros comerciales, el de Buenavista, la terminal de transporte, viviendas y calles. Dije 600, 500 años de Santa Marta. Corrijo, un saludo para la gente de Santa Marta. Hubo un maravilloso concierto de Vives para celebrar, padre, ya les vamos a contar desde Santa Marta los 500 años de la ciudad,
la Samaria, la ciudad, el gran puerto del Caribe colombiano. Y volvió al país la selección Colombia femenina, la subcampeona de la Copa América. En segundo, las aventuras de las superpoderosas que nos ilusionaron. Estuvimos muy cerquita de ser los campeones. Las 6 de la mañana, 9 minutos. Es un gusto saludarlos y acompañarlos de regreso. Hoy, el lunes 4 de agosto, se están cumpliendo 206 años de la batalla de Pienta, que fue la que dio lugar después a la batalla del 7 de agosto, la batalla del puente de Boyacá. Pienta, que hoy está en el departamento de Santander, es Charalá. En ese momento, el símbolo permitió la victoria de la batalla al impedir la llegada de los refuerzos de los soldados realistas. Es un gusto acompañarlos en este frío amanecer. Aquí está lo más importante en esta semana de movilizaciones políticas, de cambios en el gabinete de Petro. Muy activos vamos a estar para acompañarlos a ustedes. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Condenar a Álvaro Uribe Vélez a la pena principal es de 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días. El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe entra en una nueva fase. Tras conocerse la condena en su contra, el caso pasa ahora a manos del Tribunal Superior de Bogotá, donde se revisará el fallo emitido en primera instancia. Señora juez, yo me permito interponer el recurso de apelación, lo ejerceré hoy mismo de manera oral aquí en esta audiencia. El fallo condenatorio no es definitivo. Con la apelación del expediente pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá la responsabilidad de confirmar, revocar o modificar la decisión de la jueza Sandra Heredia. Mientras se resuelve la apelación, el expresidente Uribe permanece en detención domiciliaria. Durante casi 4 horas y luego de que la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, anunciara el fallo, el expresidente Álvaro Uribe presentó su apelación sobre los aspectos materiales del fallo, aunque sin conocer el fondo de las 1.114 páginas de la sentencia. Porque este es un fallo determinado desde unos sectores de arriba que hace 5 años me pusieron preso, y determinado por una acción política que involucra al presidente de la República y a su más importante senador, Iván Cepeda, y al ministro de Justicia. Uribe aseguró que durante el juicio predominó la política sobre el derecho y desvirtuó algunos argumentos de la investigación y los argumentos de la jueza que derivaron en su condena. Puede hablarme por teléfono, es que yo todo lo hablo por teléfono, porque yo no hablo de crímenes, lo hablo espontáneamente. Y le dije con la misma espontaneidad, proceda, doctor Cadena, o soy espontáneo o soy un sinuoso para tapar la verdad. El Centro Democrático anunció que hará manifestaciones en todo el país el próximo 7 de agosto en apoyo al expresidente Álvaro Uribe. La senadora y precandidata Paola Holguín. Uribe es inocente, que él jamás cometió delito ni dio ninguna orden de que se cometiera. Desde el Pacto Histórico piden respetar las decisiones de la justicia, y el precandidato a la presidencia, Gustavo Bolívar. Si él ha cometido actos, la justicia tiene 3 instancias para demostrar su inocencia. Ya va una, le queda la del tribunal y le queda la de la Corte Suprema. Del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Bueno, en una democracia la justicia es su última malla protectora, y en democracia los fallos de la justicia se acatan y se cumplen. Un video inédito hasta hoy constituye la prueba reina contra 2 protagonistas del saqueo a la unidad de gestión del riesgo, que buscaron silenciar las confesiones de los testigos clave en el expediente. La grabación fue hecha por la Fiscalía hace exactamente 1 año. Barreto aceptó el soborno y pidió cooperar con la justicia. Por su parte, el abogado Edgar Riveros está procesado por soborno y suscribió un preacuerdo aceptando estos hechos, y está detenido en la cárcel La Modelo a la espera de ser condenado. Estas nuevas pruebas demuestran los alcances de varios protagonistas del caso, que solo fueron a prisión cuando intentaron obstruir a la justicia, aunque Olmedo López y Sneider Pinilla los habían delatado mucho tiempo antes. 6 soldados heridos en combates con el ELN en Santa Rosa, en el sur de Bolívar. En esa misma zona se vive una grave crisis humanitaria, donde más de 5.000 personas permanecen confinadas por el accionar violento del ELN y el Clan del Golfo. La séptima división del Ejército Nacional informó que tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 7 y la Brigada 17 sostienen enfrentamientos en el municipio de Cáceres y en el sector Remolino, en el municipio de Dabeiba, en el occidente del departamento. De acuerdo con el reporte oficial, las operaciones se desarrollan contra miembros del Clan del Golfo. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan garantizar la seguridad de la población civil en medio de una situación que continúa en desarrollo. Este sábado 2 de agosto fue condenado a 32 años de cárcel por una jueza penal
penal de Florencia, Caquetá, Manuel Ranoque, conocido por ser el padrastro de los hermanos Mucutuy, que fueron rescatados de las selvas del Guaviare en 2023 tras un accidente aéreo. La sentencia se dictó tras encontrarlo culpable de los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales agravados cometidos de forma continua contra su hijastra Leslie, de 10 años, entre 2020 y 2023. Nueva denuncia que involucra a miembros de la comunidad embera asentada en el Parque Nacional de Bogotá. Según afirmaron desde el distrito, varios menores fueron vistos en zonas de alto riesgo y consumiendo restos de botellas de alcohol, todo esto mientras sus padres hacían una fiesta en el lugar. Los funcionarios del distrito se vieron obligados a atender en el mismo Parque Nacional a todos estos casos críticos, pese a la actitud negligente de los padres de los niños. Son más de 60 barrios los que en la capital del Magdalena sufren una fuerte emergencia, teniendo en cuenta el aguacero de más de 4 horas que cayó en la capital del Magdalena y que terminó afectando no solamente el centro histórico, sino también las principales arterias viales. Gran cantidad de vehículos quedaron atrapadas en las diferentes vías. También hubo deslizamiento de tierra en el cerro que conduce a la ciudad de Santa Marta con el Rodadero. Luego de fuertes lluvias en la noche del sábado y madrugada del domingo, más de 400 familias se vieron afectadas tras el desbordamiento del río Ocoa y varios caños en Villavicencio Meta. Jorge Díaz, director de la Defensa Civil en el Meta. Tenemos el consolidado estadístico de 5 barrios inundados, más de 400 familias damnificadas, algunas fueron evacuadas. ¿Qué pasa con ETV? La ETV es como una madre soltera. ¿Sí? ¿Cómo así? Sí. Lo que pasa es que la madre soltera cada 4 años se levanta un novio diferente y los hijos dicen, llegó el nuevo padrastro. Y cada 4 años con un padrastro diferente y cada padrastro quiere hacer cosas diferentes. Toda una polémica se ha generado en medio de un debate de control político que se le hizo al presidente de ETV, Diego Molano, en el Consejo de Bogotá. En medio de su intervención, el Ejecutivo lanzó un comentario que han tildado de machista al comparar la gestión de la compañía con las madres solteras. La presión fue tal que Molano tuvo que disculparse en un video publicado en redes sociales. Ratifico mis excusas por haber utilizado esa expresión y seguiré trabajando para que con la tecnología las madres, cabezas de familia de todo Colombia tengan más oportunidades para salir adelante. Toda una polémica se registró en las últimas horas en las redes sociales debido a unos chats divulgados por Vicky Dávila en los que hace referencia a un presunto desorden en el comportamiento del presidente Gustavo Petro ocurrido en medio de su campaña presidencial y que según ella estarían teniendo repercusión también en su actual desempeño como jefe de Estado. El hijo del presidente no dudó en pronunciarse por sus redes sociales en las que catalogó la publicación como un vil montaje y un intento de asesinato moral en contra de su familia. Por ello, también confirmó que habló con su equipo jurídico para tomar acciones legales inmediatas. Las imágenes montadas por la señora Vicky Dávila no son más que un vil montaje. Esto no es más que un intento de asesinato moral por parte de la señora Vicky Dávila en contra de nuestra familia. Laura Sarabia, embajadora en Reino Unido, quinto puesto que ocupa la exministra en el gobierno. Fue directora del DAPRE, de Prosperidad Social, canciller y jefe de despacho. El politólogo Juan Carlos Florian, quien también fue actor de contenido para adultos, va a ser el próximo ministro de la Igualdad. Hay que recordar que este fin de semana renunció Carlos Rosero a esta cartera, quien duró solamente 5 meses en este cargo. Este sería el tercer cambio en este ministerio. Mientras al menos 44 personas han muerto en las últimas horas como consecuencia de los disparos israelíes a los puntos de recogida de alimentos, el hambre y la sed siguen asolando la franja de Gaza. Este fin de semana, España, junto con otros países, lanzó 12 toneladas de ayuda humanitaria mediante aviones del Ejército del Aire. Mientras tanto, a esta hora, 340 camiones cargados de productos alimenticios enviados por Egipto tratan de alcanzar el interior de la franja de Gaza desde el paso de Rafah. Debut y gol para John Arias en Wolverhampton de Inglaterra. El hombre de Selección Colombia debutó ante Girona de España en un amistoso de pretemporada y marcó el único gol de su equipo en la derrota 2-1. En la Liga Colombiana, Medellín venció a Millonarios en el Atanasio Girardot y se metió a los 8. El poderoso es sexto con 7 puntos, mientras que Millonarios aún no suma y es último, aunque tiene 2 juegos pendientes. El líder sigue siendo Junior de Barranquilla, que en esta quinta jornada le ganó 2-0 a Boyacá Chico. Ante una multitud en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, la delegación de la Selección Nacional volvió a casa y fue aplaudida tras perder el título de Copa América frente a Brasil. Con tristeza y mucha decepción llegaron las jugadoras que sumaron el cuarto subtítulo sudamericano para la tricolor. Entre ellas la figura colombiana de la Copa América, Katherine Tapia, la arquera, quien siente satisfacción por el rendimiento mostrado. El equipo se entregó por completo lo que fue todo ese torneo. Teníamos la convicción de traer la Copa a casa, por ahí se nos escapa, pero vamos a trabajar para las eliminatorias, para los Juegos Olímpicos. Estás escuchando Blue Radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia.
Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos llora la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en su 6 de la mañana, 21 minutos, a las 8:30 de la mañana, dentro de 2 horas largas. Felipe, buenos días. La defensa del expresidente Álvaro Uribe presenta el primero de 2 documentos. El de hoy, el de las 8:30 de la mañana, es una tutela que radicará en el mismo Tribunal Superior de Bogotá, en donde presentará la semana entrante el segundo documento, el miércoles de la semana entrante, que será la apelación a la sentencia del viernes de la semana pasada, que condenó a 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe. La tutela de esta mañana, Felipe, es porque hay decisiones de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, que dice que la sentencia no está en firme hasta que no esté ejecutoriada, hasta que no se surta el trámite de apelación. Hasta ese momento, el acusado todavía no es condenado, puede estar en libertad, es lo que dice la tradición judicial en Colombia. Y eso es lo que van a alegar, la violación de los derechos, para presentar la tutela de esta mañana, muy posiblemente con posibilidades de ganar esta tutela. Quiere decir, Uribe solamente sería condenado hasta que se surta el trámite en la segunda instancia. Sí, la verdad, pues claro, obviamente uno tiene que partir de que tiene que respetar las decisiones de los jueces, Néstor. Pero hay ciertas actitudes de la jueza 44, de la doctora Heredia, que no entendí. Pero hay una que me llamó mucho poderosamente la atención. ¿Por qué se tenía que meter con los hijos del expresidente Uribe? ¿Para qué tenía que hablar de la falta de gallardía de los hijos del expresidente? ¿Qué sentido tenía esa frase? No sé, Felipe. Y me da vueltas en la cabeza, se lo digo. Ella estaba molesta porque se conoció antes y mencionó a Blue Radio y mencionó a los hijos del expresidente. Pues claro, pues es lo que hacemos los periodistas y seguramente los hijos del expresidente Uribe, pues basados en... Ellos la habían maltratado por los medios, ¿no? Ellos la habían maltratado bastante en los medios y provocó pero es que esa la diferencia es que ella es una juez de la República, estimado Héctor. No, de acuerdo. Estamos de acuerdo en que sea, pero es que como usted nos explica por qué lo dijo, yo le estoy explicando. No, pero es que los jueces no se vengan, ahora, los jueces no se vengan de un ciudadano, Héctor. Estamos de acuerdo. Así no les guste. Estamos de acuerdo, pero los ciudadanos tampoco maltratan a los jueces. Ese es un detalle absolutamente menor, Néstor, me parece. En cambio, sí me parece importante y razonable la tutela. Yo desde el viernes la anticipé porque era obvio que un abogado defensor fuese a utilizar el mecanismo de tutela porque efectivamente, como usted lo señala, pues es un derecho del sindicado permanecer en libertad hasta que el juicio tenga una sentencia definitiva. Y evidentemente, como usted también lo señala, hay precedentes jurisprudenciales que pueden ser aplicables al caso. Aquí hay un
tema que genera la discusión, y es que durante el proceso el expresidente Uribe fue detenido, y una, digamos, de las condiciones que se consideran para ordenar o no la detención una vez se dicta la condena de la primera instancia es si el sindicado tuvo detención preventiva durante el proceso o no, y el expresidente Uribe pues la tuvo, pero yo creo que es razonable y creo que los argumentos de los abogados son razonables, y creo además que debería mantenerse en libertad. Yo en eso estoy de acuerdo con ellos. Desafortunadamente los abogados del expresidente Uribe han perdido todas las instancias durante 7 años, ¿no? Todo lo que piden lo pierden en todas las cortes. 6 de la mañana, 24 minutos. No sé. Ahora, el argumento de la juez. El argumento es que el presidente Uribe se volaría del país porque tiene contactos internacionales. Son 3 argumentos, Felipe. Pero ¿a quién se le ocurre que Felipe, el presidente Uribe se va a volar del país? Yo no veo a Álvaro Uribe huyéndole a la justicia. Pero por favor, ¿cuáles son los argumentos de la juez? Compareció a todo Felipe. El proceso. Es contradictorio porque ella, cuando arranca a leer el sentido del fallo, Néstor, buenos días, ella resalta el hecho de que el expresidente Uribe no solo haya comparecido a todas las diligencias, sino el respeto que ha mostrado durante todo su juicio hacia la administración. Pero luego, de justicia, cuando lee la sentencia, dice, mire, hay 3 argumentos. Uno que cita el expresidente Uribe es que para garantizar la convivencia y seguridad, dice el expresidente en su defensa material el viernes, que en concepto de él lo que está sugiriendo la juez es que si él permaneciera en libertad podría ocasionarse una situación de alteraciones del orden público. Los otros 2 argumentos que están en la sentencia son, uno... Esa es una tesis, perdóneme, lo digo, Ricardo, particular, una tesis muy yo especial. No la leí, pero el expresidente Uribe la cita en la sentencia. Las que sí leí son, uno, que hubo maniobras dilatorias. Pero digo, es muy raro decir que lo que puede ocasionar problemas de convivencia es que una persona permanezca en libertad. Quede en libertad. Claro, pero fíjese, lo que yo leí, uno, que hubo maniobras dilatorias de la defensa del expresidente Uribe durante el proceso, y 2, lo que cita Felipe, y es que debido a su reconocimiento internacional y a que sale mucho de Colombia a dictar conferencias, es posible, dice la juez, que en una de esas no vuelva y no pueda cumplirse la pena que ella está profiriendo. Son las 6 de la mañana, 26 minutos. Como era previsible, se ha causado un terremoto político por cuenta de la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe. Leo sus comentarios, los invito a sumarse a estos debates. Son las 6 de la mañana, 26 minutos. El expresidente Álvaro Uribe hoy presenta con sus abogados el primer argumento, que es la tutela, y presentará hasta el miércoles de la semana entrante, que es el 13 de agosto, la posibilidad de presentar la apelación. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. Se cerró una parte del telón del juicio del siglo. La justicia tomó una decisión en primera instancia sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe, que fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Segundo, condenar a Álvaro Uribe Vélez, identificado con cédula de ciudadanía 70-041-053 de Medellín, a la pena principal es de 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días. Tan pronto inició la audiencia, la jueza Sandra Heredia protagonizó un duro encontronazo con el expresidente Uribe cuando ella nombró a uno de sus hijos. Tengo entendido que algunos de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí hacer publicaciones en contra de la suscrita vía los medios de comunicación y todo. Pero señora juez. Sí, señor, tranquilo. Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia. Bueno, sí señor, tranquilo, yo no me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré, siempre lo he respetado, como usted como persona, primero que todo, también lo he respetado por los honores que ha tenido de dirigir nuestra patria, pero es simplemente dejando la constancia de lo que sucedió en las horas de la mañana, que se dice que se filtró la sentencia. No cuestione la gallardía de los hijos míos, señora juez. Que primero... Lo pido respetuosamente. Por favor, ¿se puede callar, señor Uribe? Y si usted quiere
quiere, no, señora, con mucho gusto. De eso no me callo. Con mucho gusto le doy el uso de la palabra para que deje las constancias. Así están las publicaciones, yo no estoy faltando a la verdad. La principal disputa en esta diligencia fue si debía leerse o no la sentencia completa de 1.114 páginas. Finalmente solo se leyeron fragmentos relacionados con el cálculo de la pena y las apelaciones presentadas por la Procuraduría y por el abogado Jaime Granados. La sentencia especifica que la decisión deberá cumplirse en una propiedad ubicada en Río Negro, Antioquia, aunque existe la posibilidad de que el expresidente defina otro lugar para cumplir su reclusión. Y es que una de las mayores sorpresas fue que se ordenara la detención inmediata del expresidente Álvaro Uribe y una vez el fallo quedara en firme tras agotar las apelaciones. El expresidente presentó su apelación sobre los aspectos materiales de este fallo y allí aprovechó para lanzar duras críticas hacia la jueza Sandra Heredia, señalando que sus apreciaciones y consideraciones para condenarlo fueron completamente sesgadas. Simplemente para darle gusto al magistrado que ordenó interceptarme. No quisieron profundizar en eso, porque este es un fallo determinado desde unos sectores de arriba que hace 5 años me pusieron preso y determinado por una acción política que involucra al presidente de la República y a su más importante senador, Iván Cepeda, y al ministro de Justicia. Con la terminación de esta etapa, la defensa del expresidente Álvaro Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, tendrá 7 días hábiles para presentar el escrito de la apelación técnica ante el Tribunal Superior de Bogotá y después los no recurrentes tendrán 5 días más para responder a dicha apelación. Mientras tanto, el tribunal empieza a calentar motores para recibir el expediente y determinar si confirma la condena o la revierte en medio de crecientes rumores sobre una posible prescripción del caso Uribe en octubre, lo que permitiría al exmandatario recuperar su libertad mediante esa figura. Sergio Barbosa, Blue Radio. 6:30 a.m. Ahora, Felipe, una aclaración. El expresidente Álvaro Uribe está en su casa de Río Negro, pero técnicamente hoy, a esta hora, no está detenido todavía, porque el IMPEC no ha emitido la boleta de captura, porque no se ha producido todavía la reseña, que eso es lo que va a pasar o lo que están intentando detener con la tutela de hoy. Vendría la fotografía del expresidente Uribe reseñado, mientras no se produzca pasó esa una reseña. cosa, el viernes pasó una cosa, Felipe, y es que la juez no levantó la audiencia. Es un tema técnico, pero que creo que es importante. La juez suspendió la audiencia. Una vez termina de hablar el expresidente Uribe, ella no dice se levanta esta audiencia, se corre traslado, se ordena que se ejecute el resuelve. Ella dice se suspende la audiencia y todos quedamos justamente así, en suspenso. Entonces, como que no se dio orden para que se adelantara el trámite, que seguramente tendrá que adelantarse el día de hoy. Son las 6:30 a.m. Yo no tengo los elementos de juicio que tiene la juez. 1 y 2, respeto a la justicia para salir a decirle qué debe decidir y qué no debe decidir. Pero yo sí creo que un juez está en libertad de ver si hay razones para que el procesado evada la justicia o no. En este caso, pero para eso, pues la Álvaro, juez para eso, tendrá... eso no es por cuenta del prejuicio de la suposición de la juez. El expresidente Uribe ha cumplido todas las órdenes judiciales. Lo invito a que lea, a que vea las sentencias. Yo no creo que es prejuicio. Yo creo que el prejuicio es. Yo creo que el prejuicio está en descalificar totalmente a la justicia por razones políticas. Yo lo que digo es, cuando se oye a un procesado en semejante situación de acusación a la justicia de que está actuando suciamente en su contra, que esto es un complot del presidente de la República, que todo el proceso en su contra ha sido ilegal y sucio, que se declara una víctima, que en el pasado ha buscado solidaridad internacional, pues un juez tiene derecho a considerar que ante semejante actitud tan agresiva contra la justicia, tan desprestigiadora la justicia, pues puede buscar decir, no está dispuesto a acatar una sentencia. Una persona así, así insubordinada, pues puede no estar dispuesta a acatar una sentencia. Que no está dispuesto a acatar la sentencia es una suposición suya. El expresidente Álvaro Uribe ha demostrado, que me parece que hay que tenerlo en consideración, ha demostrado que ha estado en todas las instancias judiciales en Colombia. Que Uribe se vaya a volar es lo que dice la juez. Entiendo que hay algunas personas que les suena esa teoría. Son las 6:33 a.m. Viene a partir de hoy la etapa de tutela y de apelaciones. Catalina Vargas.
Néstor, buenos días. Con la lectura de la sentencia que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, el caso entró formalmente en su fase de apelación, la cual ya fue interpuesta de manera oral por el exmandatario durante la misma audiencia. Ahora la defensa deberá sustentarla por escrito antes del 13 de agosto, fecha fijada tras una prórroga concedida por la jueza Sandra Heredia. El proceso entra en una fase determinante, la apelación y revisión en segunda instancia en medio de una carrera contrarreloj. El fallo condenatorio no es definitivo. Con la apelación, el expediente pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá la responsabilidad de confirmar, revocar o modificar la decisión de la jueza Heredia. Sin embargo, el tiempo corre. La fecha límite para emitir sentencia en segunda instancia es el 16 de octubre de este año. De no lograrse antes de ese día, el proceso prescribirá y quedará cerrado. La apelación interpuesta por Uribe, quien se defendió personalmente durante casi 3 horas, deberá ser ahora analizada junto al escrito que su equipo entregará dentro del nuevo plazo. Una vez radicado, el expediente pasará a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, integrada por 3 magistrados encabezados por Manuel Antonio Merchán, quienes ya han tenido conocimiento de este caso en etapas anteriores. Así lo explica el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla. Son los que van a conocer del recurso de apelación. Pueden aparecer pedidos de prueba, que los mismos magistrados consideren necesaria alguna prueba que decreten de oficio. La apelación en esta etapa puede concluir con diferentes escenarios: la confirmación total de la sentencia, una modificación parcial, por ejemplo, con el monto de la pena o la modalidad de cumplimiento, o incluso la absolución del procesado. Al respecto, el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez. En uno u otro sentido, hablo de la confirmación total o parcial, muy seguramente se interpondrá recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras se resuelve la apelación, el expresidente Uribe permanecerá en detención domiciliaria, una medida que para el exfiscal Alfonso Gómez Méndez es exagerada. El hecho de que el procesado haya asumido el proceso en libertad y que no haya, como creo, no hay riesgos ni de fuga, ni de interferencia en la recolección de las pruebas, porque ya se hicieron todas, me parece que tiene pleno sentido que el expresidente pueda seguir en libertad. Saúl León, abogado penalista, también se refiere a este tema. La decisión de enviar a prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sin que se haya resuelto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria, es una decisión demasiado desproporcional, toda vez que la Corte Suprema de Justicia y también la Corte Constitucional han establecido que los procesados que hayan sido condenados pueden defenderse en libertad siempre y cuando la sentencia condenatoria no haya cobrado firmeza. Un punto que ha generado controversia es si los magistrados que conocerán el caso deben apartarse por haber revisado anteriormente temas como la legalidad de las interceptaciones telefónicas, pero expertos aseguran que no hay inhabilidad alguna. Marlon Díaz, abogado penalista. Esa sala no está impedida para conocer del recurso de apelación contra la sentencia, y no lo está impedida porque no es que haya ya dado su opinión ni ha dado un pronunciamiento de fondo sobre el asunto que implique una valoración probatoria. En caso de que el Tribunal Superior de Bogotá confirme la condena, la defensa de Uribe podrá acudir a un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, cuya revisión puede tardar varios años. Si por el contrario la segunda instancia revoca una condena y lo absuelve, también la Fiscalía o las víctimas podrían buscar esa misma vía, alargando así la batalla jurídica. Si se llega a esta última instancia, la Corte Suprema de Justicia no evaluará nuevamente las pruebas, sino que se limitará a determinar si la sentencia de segunda instancia cumplió con la ley, la Constitución y el procedimiento. Este largo proceso, iniciado hace más de 13 años a raíz de una denuncia del entonces senador Álvaro Uribe contra Iván Cepeda, se convirtió en un boomerang judicial cuando la Corte Suprema archivó la denuncia inicial y decidió investigar al propio expresidente. Desde entonces, la justicia ha recorrido un camino complejo con múltiples recusaciones. A pesar de los tiempos estrechos, expertos afirman que existe margen razonable para que el Tribunal Superior de Bogotá se pronuncie. Catalina Vargas Vergara, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 38 minutos. La historia tras la condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe a 12 años de detención domiciliaria apenas comienza, porque esta decisión judicial inédita en la historia de Colombia tendrá desarrollos jurídicos y políticos en los próximos meses. Hablando del proceso judicial, vienen varias movidas. La defensa del expresidente Álvaro Uribe buscará que se revoque vía tutela la medida de casa por cárcel que pesa sobre el ex jefe de Estado, argumentando que la decisión de la juez Sandra Heredia viola varios derechos fundamentales
penales del ex jefe de Estado, cuyos abogados consideran que no hay motivo sólido para que no se le permita permanecer libre mientras se conoce de la decisión sobre este proceso en una segunda instancia. Pesa en contra de esta solicitud un artículo del Código Penal que dice que una persona que ha sido detenida a lo largo del proceso no tendría derecho a este beneficio. La otra movida jurídica es la apelación a la condena proferida por la juez Sandra Heredia, que según confirmó el abogado Jaime Granados, será presentada antes del próximo 13 de agosto, que es la fecha límite interpuesta por el despacho judicial. Esa apelación será estudiada por una sala del Tribunal Superior de Bogotá, conformada por los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Osa y Leonor Oviedo, quienes iniciarán una carrera contra el reloj para decidir si confirman o revocan la sentencia de primera instancia. Esa carrera contra el tiempo del tribunal corre por cuenta del fantasma de la prescripción del caso. Los magistrados tendrán hasta el próximo 8 de octubre para tomar una decisión en el caso Uribe, porque si no lo hacen, el proceso tendría que ser archivado toda vez que se habrán cumplido 6 años después de la fecha de la indagatoria rendida por el ex jefe de Estado sin que se hubiera proferido una sentencia ejecutoriada. Si el tribunal llegase a decidir antes del 8 de octubre, viene un plazo adicional de 5 años que tendría la Sala de Casación Penal de la Corte para decidir si confirma la sentencia o casa, es decir, la revoca parcial o completamente. Y en materia política, el fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe moviliza sin duda al uribismo y al petrismo, sectores que representan polos opuestos del espectro político y que han intensificado sus enfrentamientos en redes sociales desde el pasado viernes, una vez conocida la sentencia contra el ex jefe de Estado. El Centro Democrático, por ejemplo, está convocando a una marcha para el jueves de esta semana, para el 7 de agosto, a la que han llamado la Marcha de la Gallardía, en respuesta a la alusión que hizo la juez Heredia en la lectura del fallo, cuando aseguró que a los hijos del expresidente les faltó gallardía para acompañarlo en el juicio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:41 de la mañana. El primer amenazado por convivencia ya salió del gobierno. Solo 5 meses duró como ministro de la Igualdad Carlos Rosero, quien hizo oficial su renuncia horas después de que se publicara que su silla sería ocupada por Juan Carlos Florián, que deja el viceministerio de las diversidades. Aunque es politólogo, Florián, y está terminando una maestría en comunicación política, su nombramiento es polémico por sus antecedentes. Fue actor porno, a ese mundo pertenece y fue miembro del Sindicato de Trabajadores Sexuales en Francia, donde dijo el presidente Gustavo Petro tuvo que irse para proteger su vida. Florián, que es la tercera persona en dirigir ese ministerio, es el hombre que en Francia Márquez se resistió a nombrar en esa cartera y uno de los tantos motivos por lo que la distancia entre ella y el presidente se marcó. En ese ministerio es donde Juliana Guerrero, la joven rebelde que dice el presidente Gustavo Petro lo acompaña, se consolida aumentando su poder. Aunque su sueño era ser la primera ministra del Interior más joven del país, no va a ser así. Será así la nueva viceministra de Juventudes y su influencia se siente ya porque ella y su hermana, solo horas de que se anunciaran los cambios, están ordenando parar la contratación. Así quedó revelada en una grabación que publicó en las últimas horas la revista Cambio, donde ordenan directrices, donde dan línea sobre la contratación de ese ministerio que fue pensado como una solución para los nadies, para los más pobres del país. Pero hablando de cambios, hablando de mujeres poderosas, hay que mencionar, por supuesto, a Laura Sarabia, la ex canciller que regresará al gobierno. En el ocaso del gobierno, será la embajadora en el Reino Unido, donde estuvo hace pocos meses el señor Roy Barreras. No importa que no domine el inglés, tampoco la forma en la que salió del gobierno por el contrato para la expedición de pasaportes. Va a volver en calidad de embajadora. Esta es apenas la cuota inicial de la reconfiguración del gabinete que ya había anunciado el presidente Gustavo Petro y que muy seguramente va a ser anunciado oficialmente el próximo 7 de agosto. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 43 minutos. Se están creciendo las polémicas esta semana alrededor del Ministerio de Educación, el del doctor Daniel Rojas Medellín, una cartera que sigue recibiendo críticas por las inconsistencias en las cifras de los nuevos cupos en las universidades, tal como se anunció la semana pasada. Analistas dudan de la fórmula con la que Rojas cuenta que en este gobierno se han creado 190.000 nuevos cupos universitarios. Duda de esa fórmula que hasta ahora no ha sido aclarada. Pero no es el único problema. Se creció también el jalón de orejas de la Corte Constitucional al ICETEX. Esto después de revisar la tutela de un estudiante y concluir que esa entidad tiene que garantizar una respuesta a todos los beneficiarios de los créditos, respuestas que tienen que ser claras y motivadas, recordando que la educación es un derecho. Este pronunciamiento de la Corte se hizo al revisar una tutela de un estudiante al que la entidad, el ICETEX, le negó revocar un crédito condonable del programa Ser Pilo Paga. Por eso los estudiantes esta mañana también le están pidiendo a esa entidad respuestas claras, sobre todo aquellos que siguen sin saber si tendrán de nuevo un crédito en medio de los cambios y las disminuciones de presupuestos también para el ICETEX. Pero ojo que las decisiones polémicas del ministerio siguen. El Ministerio de Educación ordenó vía resolución una vigilancia especial para una de las universidades más importantes del país. Se trata de la Universidad de Antioquia, con el argumento de que hay que controlar y evitar nuevos déficits, hablando de las finanzas. Recordemos que hasta el año pasado esa cifra de déficit en la Universidad de Antioquia sumaba 350.000 millones de pesos y por eso se ordenan medidas preventivas y medidas especiales que incluyen incluso la designación de un inspector in situ para las decisiones que se tomen en la universidad. Dicho de otra manera, lo que está pasando en la Universidad de Antioquia es lo más parecido, guardadas diferencias, con las EPS intervenidas, donde con la excusa de que hay que mejorar los indicadores financieros, el gobierno toma el control. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 45 minutos. De eso tan bueno no dan tanto y siguen apareciendo tropiezos para que Petro pueda resucitar y revivir a Telecom en regreso de los muertos vivientes y gran apuesta de la Casa de Nariño, que se enfrenta hoy a uno de sus mayores obstáculos tras la fallida negociación entre Ecopetrol e ISA para la compra de Internexa, columna vertebral de todo este plan del gobierno para revivir a Telecom, importantísima empresa de servicios tecnológicos, infraestructura, fibra óptica, cables submarinos, con operaciones en Colombia, Perú, Argentina, Chile y Brasil, y también con presencia comercial en los Estados Unidos. Internexa, que es filial de ISA, pero que indirectamente controla el grupo Ecopetrol, que a su vez es el accionista mayoritario de Interconexión Eléctrica S.A., con el 51% de sus acciones desde hace unos 4 años, desde el año 2021. Lazos de sangre y de alguna manera enroque accionario que sin embargo son insuficientes para llevar a un buen puerto la negociación para que Ecopetrol pueda adquirir Internexa tal y como lo quiere la Casa de Nariño. Negociación en este instante empantanada y en total punto muerto en medio de cruces de ofertas, recusaciones de juntas directivas y enormes discrepancias sobre el valor real de la compañía. Valoración que por el lado de Ecopetrol está cerca de los 400.000 millones de pesos, es decir, menos de la mitad de lo que creen vale la empresa en ISA, cuyos cálculos internos sitúan el valor de Internexa por los 900.000 millones de pesos. Razones de peso que han llevado todo este proceso a ese punto muerto y a la Junta de ISA a rechazar todas las ofertas que desde Ecopetrol le vienen haciendo para quedarse con la empresa, dejando en pausa así el plan de gobierno para que Ecopetrol, para que la petrolera adquiere Internexa y posteriormente cederle también la participación del Estado en Telefónica, que equivale actualmente al 33% de esa empresa. Estás escuchando Blue Radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio.
La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Somos lo que pensamos. Más que radio. En su ciudad, padre, esta mañana son terribles las imágenes del aguacero de ayer. Ayer estuve en contacto todo el tiempo con mi familia, con mi mamá y mis hermanos, los que tengo allá, y 3 horas de lluvia constante, intensa. En la costa dicen aguacerazos, es decir, una cosa imposible. 60 Néstor. barrios en Santa Marta. Pero además una emergencia sanitaria porque se desbordaron 12 lugares que son los que recolectan todos los desechos. Imagínense usted lo que significa que eso se desborde y empiece a rodar por las calles de muchos barrios de Santa Marta. Es muy seria la imágenes situación. que están llegando hoy desde Santa Marta, padre, con familias que perdieron sus muebles, sus electrodomésticos, estos ríos, esto parece un río. Parece es un río, el caudal en un barrio residencial en Santa un barrio Marta. de todos los barrios, obviamente los más cercanos a las montañas fueron los que más sufrieron, pero toda la ciudad quedó inundada. ¿Cuánto puede tener esto de alto? 70, 80 centímetros. Por lo menos, Néstor. Muy impresionante. Padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre con ánimo, con fuerza, iniciando la semana, confiando y creyendo que las cosas van a estar bien. Ya les voy a contar de la situación extraordinaria que hay en Santa Marta, que estaba saliendo de la celebración de su aniversario. De los 500 años. Los 500 años. ¿Usted se imagina esto el domingo pasado? Que estaba todo el mundo. ¿Usted estuvo en el concierto? En concierto de Carlos Vives. Fue una experiencia realmente maravillosa, extraordinaria, y uno dice, bueno, gracias a Dios no hay muertos. Me da pena decirle lo que le voy a decir. Dígame. Pero este es un retrato de la Santa Marta de verdad. Por un lado, la celebración muy festiva de concierto, y a los pocos días, a las pocas horas, ¡pum!, un aguacero, y Santa Marta en un drama inmenso, pero Néstor, por cuenta del subdesarrollo. Acepto la primera parte, acepto lo que usted dice, pero también hay que tener en cuenta que el agua que cayó es demasiada. Fue demasiado, y en cualquier ciudad hubiera ocasionado un problema. ¿Sí? Entiendo lo que usted dice y lo comparto, pero al lado de eso es que cayeron 155 mililitros de agua. Es una cosa. No, yo leyendo loca. Los meteorólogos decían que había caído tanta agua como suele caer, por ejemplo, en un mes lluvioso como en octubre, solo en una tarde. Entonces, imagínese usted el tamaño sé de que la situación es extraordinaria, pero es que no es la primera vez que pasa. Claro. Es una ciudad con problemas. Tiene usted de alcantarillado, de agua, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero hay que entender que esta vez demasiada agua. Mucha gente dice que hace 20 años no llovía así. Es que fue Néstor, 3 horas siguientes. Mire, le voy a contar pequeñas cosas. En mi casa estaban en un lugar de una finquita que tienen, y se abrió el terreno y el carro se les fue las llantas. Y entonces tocó durante 3 horas. La tierra se tragó se les abrió. No totalmente, pero quedó metido el carro ahí. Ellos enviándome video, ¿qué hacemos? No sé. Ya les voy a contar de la situación extraordinaria que hay, la emergencia que hay esta mañana en Santa Marta. Tema de hoy, padre. Quiero hablar de salud mental y redes sociales. Néstor, las redes sociales nos van a volver locos. Nos están volviendo locos. No me lo diga. Se lo digo. Se lo digo, nos están volviendo locos. Usted ve la locura que pasa. Mira, voy a poner un ejemplo. Las jugadoras de la Selección Colombia, ayer, el sábado, hicieron un extraordinario partido. Sí, de acuerdo. Néstor, las cosas que yo he leído, yo digo, esto es de gente loca, esto no puede ser de nadie sano, porque uno puede criticar, oye, creo que debí tal cosa, pero es que he leído,
Y así ponga, si se mete en el espacio político. No, qué locura. Entonces, nos estamos volviendo locos. Cuidado con el tema de la salud mental y las redes sociales. Pero le voy a decir algo que no le va a gustar, padre. Me imagino. El tema no es solo de las locuras de los locos que utilizan las redes sociales, sino de los locos como usted, que nos quedamos en ella, que se queda pegado a las redes sociales. Ya dije que sacamos amarilla. Ya. Ayer ya declaré que le sacaba amarilla. Es que ya se les va la mano. Esto es una locura. Pero ¿qué hace usted detrás de las redes sociales? Buena pregunta. Las redes sociales no son solo de locos. Pero hay muchos. Usted, Felipe, ¿usted qué era de redes sociales? Es decir, hay cosas amables y cosas buenas. Yo no digo que todo lo que venga de las redes sociales, pero esta dependencia de algunas personas, incluyéndolo a su señoría. Uy, Felipe, padre, ¿cómo te dicen eso? No, a usted me refiero, padre Linero. No, a mí no me metan en esa fiesta, padre. Pero es que no puede, le sugiero, padre, que tome un poquito de distancia. Hay que tomarla. Porque no vea, pero no vea las redes sociales como el reflejo del mundo. Porque ese no es el mundo. No es que el país estaba destruyendo a las niñas que jugaron la final de la Copa América. Era un grupo de imbéciles en Twitter que usted cree que representan al país. Y no, esos 10 imbéciles que usted leyó, que le salen en Twitter, o 100, los que sea, no merecen ninguna atención. Pero igual está yo creo generando... que hay que diferenciar en las redes sociales. Pero ¿por qué no Una cosa limita es eso a Twitter, padre? No es Twitter, es realmente los estudios hoy muestran que todas las redes sociales, TikTok incluyendo también, el WhatsApp, por ejemplo. incluyendo el WhatsApp, pero yo creo que hay que diferenciar, es necesario diferenciar, porque una cosa es Twitter, donde cualquiera puede abrir una cuenta. No, estoy hablando de WhatsApp, por ejemplo. Otra es Facebook, donde tienen unos procedimientos mucho más rigurosos para que la gente abra una cuenta, o Instagram, u otra es TikTok. Yo creo que ahí hay una diferenciación. Y otra cosa que no se puede hacer, pues con el respeto, por supuesto, a Néstor y a Felipe, que prefieren estar más lejos de redes sociales, es que pues ese es hoy una gran parte de la conversación, así como este medio de comunicación hace parte muy importante de lo que la gente escucha, se informa. Bueno, pues ese espacio de las redes sociales también es un lugar para ocupar, o si no lo terminan ocupando son las cloacas únicamente. Usted tiene derecho a vivir pegado a las redes sociales. Yo tengo el derecho, a mí las redes sociales la utilizo para algo, pero me parece que no son el reflejo, padre, del país. Sí, entiendo lo que dice. Ese no es el país. Pero ojo, que yo estoy hablando también de WhatsApp, estoy hablando, por ejemplo, lo que llaman hoy el FOMO, ese miedo que tiene la gente, yo lo he padecido, de perderse una información, de perderse algo, el miedo de no contestar enseguida cuando te escriben, el miedo de que ya tiene chulito azulito y no te ha contestado. Es decir, o aparece escribiendo y uno, pero rápido, ¿qué es lo que vas a decir? O sea, pero todo eso nos altera. Pero eso ya son síntomas de una adicción, padre. Sin duda. De eso estoy hablando. Uno tiene que tener la posibilidad, como hago yo, de apagar el celular el fin de semana y no pasa nada. Sí, yo estoy de acuerdo, Felipe. 6:56 a.m. A propósito de la selección femenina, que es el ejemplo que usted pone, es que en redes sociales las quemaron. Estaban destruyendo a la selección femenina. Gente que no ha ganado media final, gente que no ha ido a una final en nada. Que perdió la selección en un partidazo el sábado en la noche, la final de la Copa América femenina. Esas mujeres, esas niñas, a mí me parece que son un equipazo. Y fue un poquito de mala suerte. Lo que pasa es que hemos tenido mala suerte en otros torneos que también tenemos el récord. 4 finales perdidas. De finales perdidas. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para usted y para todos. La otra cara, las redes sociales de las que habla el padre Alberto Linero, también se llenaron de elogios, de aplausos, de calificativos en positivo, de respaldo, de agradecimiento, de cariño a una generación, porque también se da esa otra cara. Es decir, no solamente la cloaca sirve para atacar, yo reviso y creo que también hay que ver el vaso medio lleno, en medio de quienes sí valoraron un esfuerzo tremendo. Y ¿saben algo? Esa expresión de coraje, esa expresión de resiliencia, ese fútbol que mostró esta selección, yo creo que merece un contexto, y a quienes se montaron en esa plataforma, simplemente en esa tribuna, simplemente a disparar y a acabar, creo que evidentemente viven un trámite de locura, como dice el padre Linero, porque ese quizás en el primer impacto, Néstor y oyentes, una final
con todos los elementos de... 1-0. Una vaina absurda. 1-0 ganando Colombia. Sí, con el gol de Linda. 1-1 en el último minuto del segundo tiempo. Hombre, con esa con acción un penal violenta de Llorelín. 2-1, sí fue penalti. Sí, claro. 2-1. El autogol de Tarciani. 2-1 gana Colombia. 2-2, el golazo de Amanda Gutiérrez. 2-2 empata Brasil. 3-2. El delirio gana con Colombia. Mayra, minuto 88, Néstor. 3-3 empata Brasil. Faltando 30 segundos para acabarse el alargue. En el extratiempo. En el tiempo, sí, en el tiempo adicional. En el tiempo suplementario. Oye, una pregunta. ¿Estamos mal preparados con los jugadores o los colombianos para manejar eso? Porque es que en los últimos minutos siempre nos pasa algo. Esa es otra discusión. Pero eso hay que pensarlo, Néstor. Después viene el tiempo suplementario. Los 30 minutos extras. El cuarto de 4-3 gana Brasil. Y en el último. Y Lacey Santos metió un golazo de tiro libre. El golazo de Yo creí que ayer, ¿viste? Y luego en los penales la tuvimos cerquita. Partido épico que se definió en los penaltis. 4-4 termina. ¿Puedo decir algo políticamente incorrecto? Señor. Yo quisiera que la selección Colombia de hombres fuera así. Tuviera las ganas, el arresto, la berraquera, el profesionalismo, el amor por la camiseta que demostraron las jugadoras del al final de cuentas sábado. Fue un partidazo. Yo quisiera verlos con esa misma fuerza jugar contra Argentina y contra Brasil. En la ruleta de los penaltis, en donde cualquier cosa puede suceder. Conmebol la ha calificado como la mejor final de la historia. Y creo que indiscutiblemente en las 10 versiones de la Copa América femenina se jugaba en diferente, tenía un modelo distinto. Pero esto de lo que vivimos en Quito, yo creo que tiene un impacto contundente. Les vamos a contar además qué le viene a esta selección, porque el futuro inmediato es ya. En octubre siguen los grandes Mundial y retos. olímpicos, además, ¿no? Claro. Ese es el camino, la ruta que tendrá el equipo colombiano. Y ojo que seguimos en este boom de jugadores colombianos y ya nos referimos en la rama masculina. Lo de John Arias este fin de semana en su debut con el Wolverhampton, lo de John Córdoba en Alemania, en Rusia con un golazo para una victoria, y lo de Duván Vergara en Argentina, que empieza a consolidarse. Y de qué manera. Eso sí, también tendremos que hablar, Néstor, de lo de la casa, y lo de Millonarios no camina. ¿Le dio tos? De agua, ¿Está constipadito? ¿Algo le pasó? ¿Está enfermito? Tercera salida. Ha sido la lluvia en Santa Marta. Ya, los ecos de la lluvia en Santa Marta, Alberto. Les falta Falcao. Perdió Millonarios. Mientras a Falcao lo homenajean en Europa. En el Mónaco, aquí lo necesitan. Y el Unión Magdalena está haciendo un papelazo, ¿no? Ganó Felipe, el Unión anda muy bien. Tiene 4 puntos, Millonarios 0, Felipe. Sí, va en la posición 18, va divinamente. Ya vienen los deportes, ya viene el mejor partido, la final de la Copa América. Los deportes en esta mañana. Hay noticia de última hora desde Santa Marta y un bloqueo inesperado esta madrugada en la vía entre Bogotá y La Calera. Sin necesidad de moverte, recogemos costo. Solicita tu recogida en la línea única nacional 310-315-7444. Vigilado Supertransporte. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Primero, sobre el aguacerazo, más de 4 horas lloviendo hasta anoche en Santa Marta. Cientos de familias con pérdidas totales y unas imágenes terribles que hablan de una ciudad que todavía tiene los problemas alrededor del agua, del acueducto y del alcantarillado. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Es que tan solo 5 días después de que Santa Marta celebrara sus 500 años de fundación, un intenso aguacero de casi 4 horas paralizó esta ciudad, con inundaciones que afectaron a más de 60